me sentí muy, muy amado, porque no me amó en mis triunfos, sino que me amó en mis flaquezas, y me amó con todas las debilidades que tengo, y me vio como soy. Soy una basura, no sirvo para nada, pobrecito yo, y me empiezo a latiguear cuando el Señor está viendo en mí cosas maravillosas. Y no solo el Señor, sino la gente que nos rodea, la gente que nos quiere de verdad y que nos conoce. Shalom y bienvenidos a un podcast sobre The Chosen, la serie con 100% en Rotten Tomatoes sobre la vida de Jesús y sus seguidores, para verlo como ellos lo vieron. Soy Joaquín y cada vez me imagino mejor a los evangelios, y conmigo tenemos al hombre que le gusta entender la historia para saber quién es Ignacio. Hola, hola, bonita introducción, la verdad. El hombre, Gracias. el hombre que le gusta entender. Ya estuvimos hablando un rato acerca del concepto de hombre, el hombre se hace y no nace y eso. Entonces, claro, pues ya a mi edad ya debería ser un hombre hecho y derecho. Y luego te decía yo allá en la misa, como le escuchaba el evangelio, y digo, se me hace cada vez más fácil imaginarme la escena e imaginarme como qué emoción habrá tenido Jesús, qué emoción habrá ahí tenido los apóstoles cuando narran las cosas que sucedieron en esos momentos, ¿no? En esos días. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener un capítulo que creo que va a ser muy interesante para los dos, desde el lado de que somos católicos. Y es el capítulo que se llama El regalo de bodas. De Y wedding. tal vez tú nos puedas ayudar con la introducción. Muy bien. El resumen es algo sencillo y lo quiero dejar un poco en el misterio mientras vamos desarrollando. Y la cosa va así. Pedro y Andrés se suman al grupo de Jesús, quien les presenta al resto de sus discípulos, y parten a Caná a una boda, con la promesa de conocer a la madre de Jesús. Mientras tanto, un Nicodemo, con muchas dudas, interroga a Juan el Bautista. Tan, tan, tan. Siento que es un capítulo, como te decías, en escritura es muy corto. O sea, es muy fácil decir, es como van a la boda. Eso es todo lo que hicieron en el capítulo. Sí. Sucede mucho menos que en los anteriores tres. Eh, ¿Cómo quieres empezar? ¿Empezamos por el inicio? ¿Vamos por el medio? ¿Empezamos por el final? Yo creo que empezamos con el prólogo. O sea, lo que yo llamo el prólogo, que es esos minutos antes de la introducción como tal. Ujú. En la cual se puede ver ese misterio del Santo Rosario, el niño perdido y hallado en el templo. Entonces ahí es bonito porque nos introducen a María, una María desesperada porque su hijo no aparece. Entonces ahorita estoy enojado. Entonces el niño perdido hallado en el templo, que eso está en el Evangelio de Lucas, me parece, Sí, correcto. que es quien narra la infancia de Jesús. Entonces, ¿qué? Hay un detallito que no me gusta, pero no por lo siguiente. Yo quería ver a Jesús en acción. Quería ver a Jesús peladito de niño enseñándole a todos esos sabios barbados y todos con la boca abierta diciendo, ¿y este niño quién es y cómo sabe tanto? Yo quería ver ese momento maravilloso de Jesús y que venga la Virgen María y lo carajee y lo reprenda frente a todos. Como dice, oye, tanto tiempo que nos tienes aquí, ¿por qué nos haces esto? Recuerdo en una película de la Virgen María de la RAI, la televisora italiana, que es sobre la Virgen María, y la Virgen María cuenta ese pasaje a los apóstoles cuando Jesús ha muerto. Jesús está muerto y es bonito porque todos los apóstoles están ahí que no saben qué hacer y como todo niño que está un poco perdido, ¿a quién va? Va a su madre y todos se reúnen alrededor de la Virgen María y la Virgen María les cuenta ese capítulo. Y uno de los detalles bonitos que dice es, en ese momento con tantos hombres, las mujeres teníamos que estar calladas, pero no me pude callar. Y le dije lo que tenía que decir a Jesús. ¿Por qué? Porque es su madre. Entonces yo quería ver eso. O sea, yo quería ver a la Virgen María en plan reina y señora de todo lo creado, reprendiendo al creador de todo, al que creó todo, al autor de la gracia. Entonces yo quería ver eso. Y la Virgen María en modo mamá, estabas perdida 3 días, esto, lo otro. Y José que de alguna manera había entendido que estaba actuando como Dios. Y la Virgen María, que, después entiende. Y les pide, oye, también ayúdanos a superar todo esto, a salir adelante en todo esto. Me pareció muy bonito eso. Pero me faltó ese detallito de que ya verlos en acción. Justo los consultores bíblicos, o sea, lo que dijeron fue que seguramente Jesús estaba enseñando en la parte más... A ver, nadie podía entrar al templo más que los sacerdotes.
Entonces, cuando se dice que vas al templo, iban a los patios afuera del templo. Y hay como tres niveles de patio. Hay un patio para gentiles, hay un patio para mujeres y hay un patio para varones. El patio de varones se llamaba algo de Israel. Entonces decían que seguramente Jesús a sus 12 años estaba en ese patio, en el patio de Israel, allí enseñando a los maestros de la ley. Y que por ese sentido la Virgen no podía entrar más allá. Por eso José fue el que tuvo que ir. Ya. Y que hace sentido en la escena que José sea el que luego le diga a la Virgen como fue increíble, o sea, era que le veas, él estaba enseñando y predicando. Digo, una cosa que me gusta mucho y que se me hace me enternece, por así decirlo, es eh, cuando uno es niño, es adolescente, uno como que no es muy prudente. Entonces, uno quiere hacer las cosas bien y quiere hacer lo que tiene que hacer y uno quiere ser bueno y tal, pero a veces uno se olvida de la prudencia. Y veo un poco eso, ¿sabe? Como un Jesús que de verdad no se privó de nada en su humanidad. O sea, el Señor quiso ser tan humano como nosotros y no quiso privarse de nada de nuestra humanidad. Al punto en que también quiso tener ese momento de, por así decirlo, inmadurez, como eh, ok, está bien que fue y enseñó a la gente en el templo, sí, está bien, pero no era tal vez la cosa más, por así decirlo, entre comillas, prudente. Lo más prudente hubiera sido que esté con sus papás. Y te digo, en el Evangelio se le dice eso. El Señor regresó, les obedecía y crecía en estatura y en sabiduría. Y es eso, es como el Señor. Erat subitus iris. Exactamente. El Señor no quiso privarse de eso, de la oportunidad también de ser un adolescente como tú y como yo, que fuimos adolescentes y que también tuvimos nuestra aspiración de querer hacer el bien y que por eso tal vez cometimos alguna imprudencia también. Y no sé, tío, me encanta. Y me encanta la relación que ves que tiene José con la Virgen y con Jesús. O sea, incluso, sí, José, incluso cómo le molesta a Jesús y le dice como, ¿qué castigo te vamos a poner a que le hagas un masaje de pies a tu mamá? O sea, me pareció como le ves que son una familia. O sea, no. Sí, eso, y también un poco lo que antes estábamos hablando acerca de que Jesús puede haber sido, entre comillas, imprudente. Ahí me saltó la vena, ¿cómo sería? Muy formalista, diciendo, a ver, Jesús obviamente era prudente porque la prudencia es una virtud. Pero es una virtud, la virtud de las virtudes. No creo que decía eso. Bueno, de manera más o menos similar. La prudencia es algo que se adquiere con el paso del tiempo. Entonces, con el paso del tiempo uno tiene que ir actuando, viendo qué hace, qué no hace, y así para adquirir la prudencia. Entonces, un Jesús que no tiene idea que, oye, no pega, no decirle a papi y mami que voy a estar impartiendo cátedra a los sabios de Israel, es algo que en ese momento Jesús dice, oye, es cierto, como que no pega, porque así son los niños, así la gente joven, que así la gente joven son tan bien. Así Así es son los adolescentes. así es la, así es lo decente y así somos todos cuando estamos aprendiendo algo. Así es sencillo. Y un detallito más que me encantó que, obviamente, he leído el Evangelio varias veces y sé cuál es el primer misterio, el primer milagro del Señor. ¿Cuál es el primer milagro? ¿Cuál es el primer milagro de Jesús, de Dios, en la tierra? La encarnación, obviamente, cuando se hace, el verbo se hace carne, pero el primer signo, digamos, público es la conversión del agua en vino. Pero un detalle que le dice la Virgen María, ¿por qué haces esto ahora? Y el niño Jesús le dice, si no es ahora, ¿cuándo? En ese momento dije, chota, aquí al final de este capítulo los papeles se van a invertir, porque ya sé de qué va la boda de Cana, cómo Jesús convierte el agua en vino por petición de su madre, que le dice, haz esto, Jesús, mi mujer, todavía no ha llegado mi tiempo. La Virgen María le dice, simplemente no le para bola, entre comillas, y le dice a los sirvientes, hagan lo que él los diga. Bien. Entonces me pareció genial como ese prólogo y todo lo que yo llamo prólogo en los capítulos, cada prólogo de los capítulos es un adelanto de lo que vas a ver. Como debería ser un prólogo, un poco, sí, ¿no? En qué sentido? Y, como alguna vez hemos hablado, una buena historia no tiene spoilers, porque sé lo que va a pasar en esta historia, pero por eso puedo aprovecharlo más, puedo aprovecharlo más. Me parece bien. Yo creo que no. Hay un video en YouTube que me gusta mucho que habla mucho de eso, ¿no? Que como el inicio es tan importante.
en cualquier obra narrativa y como de cierta manera resume lo que va a pasar después. Y estos prólogos, o sea, ver a Jesús, eh, o sea, ver esta interacción que tiene Jesús con su madre y el pedido que le hace como, ayúdame para entender esto mejor y pasa ese proceso. Y lo que acabas de decirnos, si no es ahora, ¿cuándo? Cómo te introduce y dices, ok, en este capítulo lo que vamos a ver es eso, o sea, vamos a ver a Jesús con su madre haciendo. Digo, este capítulo creo que es, para los católicos puede ser muy interesante. A ver, por un lado, así, creo que todo católico que va a ver algún tipo de eh, cuento, película, serie, historia, lo que sea hecho por cristianos, ese va a ser como el primer punto de control, como, ¿y qué dicen de la Virgen? Como que nuestra reserva, ¿no? Nuestra, ponemos el escudo, pues no sé qué. Y digo, para mí siento que me desarmó mucho eso cuando vi esta serie. O sea, fue como, wow, no me esperaba una representación así de la Virgen por alguien cristiano. Como que le siento como muy católico. Y algo que quería preguntarte era, o algo que me viene mucho a la mente es, ok, en la serie ha hecho un excelente trabajo en humanizarme a la figura de Jesús. Esta figura de Jesús que tenemos, que tú decías, que a veces es muy estoica, Hierático. ajá, muy hierático, Muy eh, formalista. muy formalista, claro. Y también digo, qué chévere este show, porque este show también me está permitiendo humanizar a la Virgen. Eh, claro, a ver, los católicos no adoramos a la Virgen, los protestantes más formados entienden y saben eso y saben que no adoramos a la Virgen, pero creo que en nuestra piedad popular católica sí hemos tal vez divinizado mucho a la Virgen. O sea, al O poner el sea, le hemos título... elevado a reina y señora de toda la Ajá, lo hemos humanidad. elevado a Rey Señor todo claro. Entonces eso lo pone en un cierto estatus. Y creo que nos olvidamos que la Virgen era una niña de un pueblo, en un pueblo perdido, de un pueblo perdido. Ajá. O sea, Israel era una pendejada, los judíos eran una pendejada para los romanos, y dentro de esa pendejada que eran los judíos, Un pueblo estaba en un perdido. pueblo que los judíos decían que era una pendejada. Y Ajá. en ese pueblo estaba una niña, ni siquiera una mujer, una adolescente, una niña, Ujú. que sería la... La madre Y del entonces verbo. fue como la madre del verbo. Y digo, me humanizó mucho la imagen de decir como, no, la Virgen también... O sea, la preocupación de perder a tu hijo. Qué fuerte que habrá sido, porque fueron 3 días. O sea, no te imaginas. Si una vez pierde el guagua en 1 hora, ya se preocupa. Pero 3 días. Sí. Entonces, me encanta ver la humanidad de esto. Y en las clases de estas de teología del cuerpo que te contaba que estaba siguiendo, el profesor nos enseñaba que Jesús viene a la tierra, Jesús se hace carne, se encarna, para enseñarnos lo que es ser humanos, lo que verdaderamente es ser humanos. Y hasta cierto punto la Virgen también. O sea, la Virgen también, estudiándola a la Virgen, aprendiendo cómo vivió ella, sabiendo lo que ella fue y lo que es, también aprendemos a lo que es ser humano. Entonces, ese ser humano es lo que a mí me intriga, o sea, el saber que el estar preocupado, el sufrir, es también parte del ser humano, no es algo ajeno, no es algo que solo por humanos o sea, perdón, no es algo que Dios no nos entiende, sino que también nos entiende porque Él también fue humano y la Virgen también lo supo, no es que la Virgen no tuvo preocupaciones, tuvo full preocupaciones. Y no es que tuvo dolores, o sea, tuvo el dolor, una espada le atravesó el corazón. Entonces, digo, se me ha hecho muy bonito eso. Creo que antes de pasar a la boda podríamos hablar de dos momentos que a mí me encantan. El un momento es la interacción que tiene Pedro con Edén. Y es muy lindo, y te digo, creo que ahí ha sido uno de los momentos, una de las escenas que a mí más me gustan a nivel de actuación, si nos ponemos técnicos, y a nivel personal de ver esa relación entre marido y mujer, que es algo que yo lo tengo ahorita muy presente, porque claro, solo la única persona con la que vivo ahorita es mi mujer, y la persona con la que más paso tiempo todo el día es mi mujer. Y vemos a este Simón que primero llega súper feliz y súper emocionado, esa alegría de encontrar tu vocación, que es en los evangelios se dicen cuando tú vendes cuando encuentras un tesoro en un terreno y vas y vendes todo lo que tienes para comprar el terreno y tener ese tesoro, o cuando vas y vendes todo para tener la perla que quieres. Me acuerdo que cuando yo encontré mi vocación, eh, eso fue lo que me dijo el padre, como
O sea, porque decía el padre, es que tengo una alegría y como que estoy muy emocionado. Y el padre decía, sí, es que eso es, ¿no? El evangelio, lo que dice. Nunca lo había entendido así. Y ver en esta escena a Simón, lo veía eso, o sea, veía a Simón como súper emocionado y cuando le empieza a contar a Eden las cosas, como ves la emoción que tiene y hasta ese punto culminante en el que está súper feliz de decirle y me dijo que me llame y me dijo que ya no voy a ser pescador, sino que ahora voy a pescar hombres. Y el tipo no entiende muy bien a qué se refiere. Ajá, ya me dice, y no le entiendo. Y de ahí le dice lo que le preocupa, ¿no? Y eso significa que voy a dejar de ser pescador. Y ahí Eden se da la vuelta. Y se asusta, ¿no? Pedro. Uh-huh. Cuando le dice, sí, y me pidió que le siga y lo voy a seguir. Y ella se da la vuelta y dice, yo sé que eso te iba a poner mal. Will upset you. Dice, I'm not upset. No I estoy feel enfadada, safe. estoy O sea, feliz. me siento salvada. Ese detalle me parece increíble. Y te digo, es por un lado ves esa salida de Pedro y veo lo que tal vez para muchos, y es lo que ves a lo largo de este capítulo en un par de ocasiones en Pedro, que como tenemos este llamado inicial, como esa primera vez que conocemos a Jesús, que nos emociona, que queremos seguir, que queremos dejar todo, pero que tenemos miedo de regresar al mundo y de enfrentarnos con las gentes que nos conoce y con otras personas y que tal vez sentimos que no nos van a dejar seguir al Señor. Y ves eso en Pedro y más bien la respuesta de Ben es maravillosa, o sea, como me siento salvo. Dice, no sé cómo voy a proveerte, dice, ¿qué me importa eso? Eh, y me encanta esa frase que le dice de, al fin alguien vio lo que yo siempre he visto en ti, que tú eres más que un pescador. Eso quería decir también. La alegría de Simón, que se contagia, y cómo el Señor ve en cada uno lo mejor. Como, y también como Edén le dice, feliz, este es el hombre del cual me casé, con el que me casé. Diciendo esto, o sea, no lo que estabas antes perdido, esto es lo que vi en ti. Entonces, así mismo, eso fue ese Simón, ese Pedro que vio ella y del cual se enamoró, también es, de alguna manera, aquella persona del cual Jesús también se enamoró, diciendo, oye, yo eso es lo que quiero sacar de ti, eso es lo que busco en ti. Entonces, como el Señor ve lo mejor en cada uno, y a veces uno con sus miserias, que un tipo como tú y yo que intentamos hacer las cosas bien y hay momentos en que nos topamos con nuestras miserias, con nuestras limitaciones. Y dependiendo, y dependiendo de qué tan soberbios seamos, si somos muy soberbios vamos a agrandar mucho nuestras miserias. Entonces diremos, son una basura, no sirven para nada, pobrecito yo, y me empiezo a latillar cuando el Señor está viendo en mí cosas maravillosas. Y no solo el Señor, sino la gente que nos rodea, la gente que nos quiere de verdad y que nos conoce, ve en nosotros cosas maravillosas, pero yo, cuando estoy metido en mi soberbia, empiezo a aumentar mis miserias, que son reales, sí, pero al Señor no le importa eso. Al Señor lo que le importa es lo bueno que hay en nosotros, incluso algunos de nuestros vicios nacen de un detalle mal cuidado, alguna, algún impulso nuestro natural que no lo hemos cuidado bien y que hemos dejado que se convierta en un vicio. El Señor sabe que ese impulso malo se puede volver en algo bueno. Un poco hablando de San Pablo. San Pablo, antes de conocer a Jesús, perseguía a los cristianos. Conoció a Jesús y se dio cuenta, chuta, metí la pata. Entonces, como decía un sacerdote ya mayor, si metes la patita, sacas la patita. Entonces San Pablo metió la patita persiguiendo a los cristianos, sacó la patita y no solo que dejó de perseguir a los seguidores del camino, como le decían, sino que voy a predicar el nombre de Jesús. Entonces, ese Jesús que ve nuestra humanidad, porque Él es humano, ve nuestra humanidad, nuestros defectos y nuestros aciertos y ve lo mejor. Y por eso nos llama, porque sabe que podemos dar algo. Y eso es muy bonito porque eso se ve en la conversación que tiene Edén con Pedro, porque su esposa lo conoce muy bien y, y tiene eso. Y se ve cómo esa humanidad es redimible porque Jesús nos tiene bien. Totalmente, totalmente. Y digo, regresando a lo que dijiste de el Señor nos ve, ese mal vicio ve que se puede corregir. Piensa solamente en Mateo, como Mateo utilizó sus talentos y sus habilidades para la palabra no es estafar, para Aprovecharse.
Eso. en contra de sus hermanos, para aprovecharse de sus hermanos. Y son las mismas habilidades que tenía, las que Jesús utilizó para que escriba los evangelios y evangelice y transmita y tengamos la oportunidad de conocer a Jesús. Si conocemos a Jesús, porque Mateo nos dejó escrito eh, su vida y utilizaron los mismos talentos que Dios le había dado, solo unos los utilizó para mal y otros para bien. O sea, a mí me encanta esa escena, esa frase. Sí, siento que durante todo este capítulo hay un montón como de guiños que hacen hacia el futuro. Totalmente. Esta serie está llena de detalles. Ajá, esos detalles. Y te digo, antes de entrar a otros detalles, me gustaría regresar con lo de Simón y Edén que decías. Y claro, cuando termina de conversar y Edén está súper feliz y dice, ahora sí, ayúdame. Perdón, Pedro le dice, hoy vamos a salir a Caná para una boda. Y Edén le pregunta como, ¿qué tiene que ver una boda con salvar al mundo, con el Mesías? Y me parece muy lindo que ellos sean los que digan esto y ahorita que metiste el tema del matrimonio. Eh, Porque el matrimonio es, no sé si esto es teológicamente correcto o doctrinalmente correcto o incorrecto, pero el matrimonio es el primer sacramento instituido por Dios. Porque antes de que viniera Jesús, y en las primeras hojas de la Biblia, el Señor creó hombre y mujer. Y ya formó ese sacramento, por así decirlo. Entonces, el sacramento de matrimonio es el sacramento que mejor refleja, eh, tal vez el sacerdocio refleje un poquito más, pero que refleja ese amor de Dios con sus criaturas, porque el matrimonio es eso, es aceptación y amor completo del uno por el otro. Lo que dices, el uno ve, y cuando estás casado ves eso, ves todo lo bueno que hay en tu pareja, ves también lo malo, pero no lo ves lo malo como algo que le hace caer, sino ves lo malo como no te quedas en eso, ves todo el potencial posible. Y te digo, y en mi caso personal, o sea, y en mi caso personalmente lo siento mucho así, porque mi esposa es muy así conmigo. Mi esposa que sabe todo de mí, que le he contado todo de mí, que sabe todas mis flaquezas, que sabe todas mis cosas malas. Y bueno, tengo un video en YouTube en que hablo un poco más de profundidad de eso. Eh, Cuando ella se enteró de todo eso, me aceptó y me decía como, pobrecito, cuánto he sufrido, como vamos adelante. Y, y claro, de ahí decía, me sentí muy, muy amado, porque no me amó en mis triunfos, sino que me amó en mis flaquezas. Y me amó con todas las debilidades que tengo y me vio como soy, que es como Dios simplemente, verdaderamente nos ve. Que este mundo fuera tan maravilloso y estuviera tan sin problemas, por así decirlo, si los esposos viviéramos bien nuestros matrimonios, verdaderamente. O sea, si nuestros esposos verdaderamente viviéramos bien nuestros matrimonios, de ver a otra persona, de aceptar a otra persona como es, de amarle y de querer entregarnos como Cristo se entregó a su iglesia, que eso fue lo que decían ayer en la misa, en la lectura, en la primera lectura, de si entre los esposos amáramos a nuestras mujeres como Dios amó a la iglesia y al revés, si las mujeres nos amaran a nosotros como esposos como Dios habló a su iglesia. Ah, eh, perdón, sí, en la segunda lectura, qué, qué distinto fuera este mundo, qué distinto. Entonces ves eso en Adán y ves eso en Simón, como en Edén en Edén y Simón, como se aman y se reconocen y se ven tío, me encanta esa frase que dice Edén, como al fin alguien ve lo que yo siempre he visto en ti. Que me parece como, no sé, hay algo en esas palabras que me golpean a nivel emocional. Te digo, tal vez sea esa, como le siento que es lo mismo que mi esposa me dice a mí cuando ve mis videos, o cuando ve en lo que estoy trabajando, o cuando ve como... Yo también me doy cuenta de esas cosas en ti. em, y yo también me he dado cuenta de esas cosas en ti, a que quede como testimonio esto. Sí. Y algo que también me encanta, y te digo, cuando escuché a Eden decir como, no estoy upset, sino que me siento salvada, pensaba y me venía esta frase del Evangelio de dichosos los que creen sin ver. Porque decía esta mujer, dichos a los que creen sin ver, porque Pedro tuvo que ver dos botes llenos de pescados para decir, oh, fuck, lo cagué, aquí está el Mesías. En cambio, a Eden le bastó solamente A su escuchar esposo como emocionado. a A su su esposo esposo para decir, feliz. acá para decir como, no, exactamente. Y lo que le dice, ¿me crees? Dice, no te hubieras podido inventar Sí. esto. Es Aquí viene increíble, es en increíble, es algo increíble. que no puedo no decirlo. Ubicaritas et amors Deus ibi est. Donde hay caridad y amor, ahí está Dios. En el amor que tiene la esposa de Pedro con Pedro,
ve que ahí está Dios porque ve a su esposo redimido de alguna manera. Y ojo, Pedro va a seguir metiendo la pata a lo largo de su vida y por eso es de mis personajes favoritos del Evangelio, porque es un tipo muy humano, es un tipo que mete la pata, pero a pesar de todas las estupideces que hace, sabe, como bien dijiste, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Pedro está emocionado, la otra que ama a su esposo y en ese amor está Dios, se da cuenta y cree, y dice, oye, aquí hay algo grande. A ver, primero tengo que aclarar, me siento en la obligación moral de, de tumbar un poco toda tu expresión cursi del matrimonio. Primero, el primer sacramento es la Eucaristía, ¿ya? El primero en cuanto importancia, obviamente, es el sacramento por excelencia. Sí, sí. Segundo, Yo digo en orden cronológico. No. en orden cronológico, recuerda que todo el universo ha sido creado para la pasión, muerte y resurrección. Entonces, es la Eucaristía, porque fue creado antes de la constitución del mundo y el mundo fue creado para aquello. Entonces, uno. Y dos, los 7 sacramentos nacen en el costado abierto de Cristo, con la muerte del Señor. Así que de alguna manera todos nacen ahí y están hechos para... Todos están al mismo tiempo, todo. Ajá, y están hechos para unirnos con ese misterio de la salvación. Y eso hablando del tiempo, eh, el sábado, el viernes terminamos de ver aquí en la casa Loki, la serie de Loki. Entonces, ya alguna vez hablamos como mi enfado con esa visión determinista de la creación, diciendo, oye, es que así no es Diosito, como lo están haciendo los de Marvel. Y estaba un poco hablando del tiempo, y el tipo dice, al final de la temporada un tipo dice que no, que todo está escrito, todo va a pasar de esta manera, no hay libre albedrío, no hay libre albedrío. Entonces un poco pensando en el tiempo, es que en la cruz, en el misterio del Señor, ahí sí hay un auténtico, todo el universo fue creado para ese momento y como los católicos estamos convencidos, por eso la misa es tan importante para los católicos, asistir a la misa es ir al mismo sacrificio, porque es un momento no congelado, sino es un momento eternizado. ¿Ya? Así que al haber sido eternizado ese sacrificio del Señor y los 7 sacramentos, haber nacido del costado abierto de Cristo, estamos acudiendo a la eternidad, por así decirlo. Bueno, esa es un poco mis, ¿cómo se llama? Filosofías de ducha, que a veces golpean cuando menos lo espero. Creo que lo único que acabas de hacer, Pato, es dejar muy claro quién es el que está casado y quién es el que está soltero en este podcast. Sí, totalmente. Creo que sobre todo lo que acabas de dejar muy, muy claro es quién es el que está casado. Ajá. Y quién es el que está soltero en este podcast. Pero sí, no, bueno, tienes toda la razón, ¿no? Es muy bonito decir eternizado. Ey, espera, o sea, el matrimonio y el amor de Dios, o sea, el amor de un hombre y una mujer es un reflejo del amor de Dios por nosotros, y ese amor se lo ve principalmente en la cruz y en la Eucaristía. Ahí es donde está ese amor, que Dios quiso hacerse hombre y morir por nosotros y entregar y dejarlo todo hasta la última gota de su sangre. Aquí otro detalle, creo que vamos a despedazar mucho este capítulo, pero es que hay muchas cosas que me encantan y ya, esta ha sido la 4ª vez que he visto el capítulo. Me gusta este pequeño detalle de cuando están Andrés y Simón yendo a ver a los apóstoles y encontrándose con Jesús, y ves este miedo que tienen. Y siento que es algo que mucha gente y todos en algún momento en nuestro camino espiritual nos hemos dado cuenta, o hemos también tenido este miedo a que los demás nos rechacen. Y tal vez la iglesia no ha sido muy buena en eso. O sea, por un lado tienes a Andrés, que está súper nervioso y está con este miedo, y que el resto le diga como, ¿y si quedamos mal? ¿Y si quedamos como desagradecidos? ¿O si la gente piensa no sé qué? Y de el miedo que tiene Pedro de que el Señor se arrepienta de haberle llamado. Y como que ya quiere un ser perfecto y saber qué hacer y saber qué decir y estar ahí. Siento que es algo que también a nosotros nos puede pasar en principio, ¿no? De como entramos y queremos ya vivirlo todo y cumplirlo todo y ser así, solosados, y saber que cuando el Señor nos llama, sí, por un lado es verdad lo que dice María Magdalena, de yo era de una manera y ahora soy completamente distinta, y lo que pasó fue Él. En mitad de esas dos cosas fue Él, pero también saber que somos humanos y que la fe, y eso es algo que decía ayer el padre en la homilía, en la misa, la fe no es una cosa de un momento, sino que es algo de toda la vida. Entonces Simón y Andrés tendrán que vivir esto toda su vida. O sea, Simón deberá tener ese
deberá cargar con ese miedo de que el Señor lo abandone. Y al final Pedro lo abandona y se arrepiente. Y Andrés también, todo ese miedo de no sentirse parte del grupo. Entonces, no sé, me parece como cómo te puedes sentir reflejado en estas pequeñas cosas. Te enriquece tanto, o sea, decir como lo que creo que decía esto en el capítulo 1 o 2, de el Señor es del mismo. El Señor es exactamente el mismo. El Señor no murió hace 2000 años y ahí se quedó congelado en el tiempo. El Señor es exactamente el mismo el que vive y es exactamente el mismo el que nos llamó y es exactamente el mismo el que nos dice y nos corrige y nos manda a hacer las cosas y nos manda chistes y nos manda unos sueños para molestarnos, como decíamos antes de entrar al podcast. Es exactamente el mismo Señor. Y nosotros vivimos exactamente las mismas cosas que vivieron los primeros. Y de ahí, bueno, ya podremos pasar a la parte de Canaán. A ver, primero un problemita más en cuanto a fechas. Todo esto está sucediendo en el año 26 AD, Anno Domini. Anno Domino, el año del Señor, es decir, 26 después de Cristo. Por lo tanto, Jesús tiene 26 años. Yo había escuchado en algún momento que la edad para ser rabí, maestro, era los 30 años. Por lo tanto, dicen que más o menos a esa edad es que Jesús comienza su ministerio público, los 30 años. Entonces, no me cuadra que sea 26, porque entonces Jesús tiene 26 años, o a qué se refiere a edad de... No importa, es simplemente una cosa que siempre me va dando vueltas. Te puedo dar una aclaración. Y el creador de la serie sí habla de ese tema en uno de sus deep dives. Y él dice de que sí, efectivamente se equivocaron. Y en el primer capítulo se equivocaron cuando pusieron el -2 AD. Y fue como, bueno, ya nada. Como, nos vamos a quedar con esto. Y solo lo dejaron así. Como, ya, bueno, todas las fechas van a estar mal porque está. Hay un conflicto con los estudiosos de calcular bien el año, no es del año, porque no existe el año 0, existe el año -1 y del año 1. Entonces eso ya te quita un año. Y decían, no me acuerdo bien si es el siglo V o el siglo XV, pero que ahí establecen como que, no, desde ahora el año, o sea, las fechas van a ser de esta manera. Y que ese man se jaló como por algunos años también. Entonces hay un... El quinto porque es el calendario gregoriano y en el siglo V, siglo VI aproximadamente, San Gregorio, creo que por él es el calendario gregoriano. Ya, entonces sí hablan de todo eso, de que sí hay un tema de fechas que no está bien en la serie, pero que también a nivel humano hubieron errores. O sea, Jesús sí estuvo más o menos en esas épocas, pero no está bien atinado el año. Sí, y lo que dicen... Pero dijeron como, ya esto se va a quedar así, y lo dejaron así. Y lo que dicen que es alrededor de los 30 años. Porque unos dicen que muere a los 33, es crucificado a los 33, otros dicen que a los 33 recién comienza su ministerio público y 3 años después es crucificado. Más o menos, pero sí hay fechas en el sentido que se sabe, por ejemplo, en los evangelios, no sé si es Lucas que era el más detallista, o creo que es Lucas, dice, siendo Tiberio gobernador de no sé dónde, o César de no sé quién, creo que es Lucas, porque Lucas también escribe los hechos. Ajá, no, y justo los consultores mencionan eso, como se habla del rey de Tiroides y se sabe que Herodes fue rey de tal fecha, solo que cuando se transformó la edad de reyes y la edad de emperadores y todo eso a nuestro calendario gregoriano, ahí fue cuando se fue todo como medio la descuadraron no muy bien. Y que eso generó estos conflictos de edad de no se sabe qué año es, ¿no? Pero lo que sí te dicen en la serie es que sí, efectivamente Jesús tenía 30 años y lo intentan reflejar como de 30 años. Y como dice, si fue en el siglo V o VI con el Papa San Gregorio, habrá sido una época muy conflictiva, muy complicada como para prestar atención, en la que te descuides mientras estabas sumando los años, una roca salió volando de las catapultas que estaban asediando tu ciudad, porque fue una época muy conflictiva en Europa, que es el nacer de la Edad Media y la institución de los reinos bárbaros germánicos. Pero bueno, sí, es una época conflictiva. Sí, y además no tienen los instrumentos de medición que tenemos ahorita. Pero bueno. En fin, ese es uno de mis problemas. Y sí, un poco lo que... a ver, entonces el primer capítulo, ¿cómo comienza? Comienza con muchos detalles de la vida cotidiana, de la vida ordinaria. Entonces me parece genial. Los saltitos de la mamá de la novia, aparece la amiga de la mamá perdón, los saltitos de la mamá del novio, aparece la amiga de la mamá del novio, que luego entendemos que es María.
Y es bonito como en los subtítulos, yo veo el capítulo con subtítulos en inglés, que dice Mother Mary. Entonces, me dicen Mamá María, qué bonito. No, y hay otro detalle más de Pedro y Andrés. A un principio Andrés era el hermano aburrido y Simón Pedro era el chévere, el guapo, el carismático. En cambio, ahora vemos a un Andrés más, o sea, más aburrido en el sentido que es el cortanota, el que corta la fiesta. Ahora vemos a un Andrés nervioso y Simón también en plan lanzado y luego dice, ¿qué? ¿No estás nervioso? Sí, estoy nervioso, pero ese es el Simón Pedro que vemos en el Evangelio, el tipo lanzado, el tipo que se lanza. Y un detalle muy bonito que me encanta, que me encanta y que luego hablaremos más adelante cuando los discípulos hablan entre sí. Eh, Cuando Simón Pedro le pregunta a su hermano, ¿te acuerdas cómo nos enseñó papá? Y Andrés le responde, no nos enseñó nada. ¿Sí? O sea, él pescaba y nosotros mirábamos y ya, vamos a hacer lo mismo. Diciendo, oye, esa es estar cerca de Jesús y ver qué hace, ver cómo se dan las cosas. Y ese detalle, la conversación de los hermanos, como antes de empezar a ver esta serie que tú me decías, que es súper lindo, cómo humanizan mucho a los discípulos y cómo conocemos mejor a los discípulos, a los apóstoles. Y ese detalle, y otro detalle más, Simón Pedro y Andrés son los más harapientos de todos los discípulos. Sí, van con su ropa de Son, trabajo a la Van con boda. su ropa, ajá, la túnica sin mangas de Simón Pedro y se ve que es una tela mucho más ruda. En cambio, la de Jesús también es una tela ruda, pero es un poco más elaborada. Ajá. Y los otros discípulos pues tienen un manto encima, un sombrerito. En cambio, Simón Pedro y Andrés, así tal cual, diciendo, oye, estos son los más ruditos de todos. Porque claro, son pescadores y Simón Pedro tenía problemas de platas si no era por Jesús. Entonces, son esos detalles que te hacen que la historia sea una historia viva. Qué adolescentes, totalmente. Los evangelios te hablan de Jesús, eso es maravilloso, eso es muy importante, pero es la palabra de Dios, un poco es eso, los evangelios es la palabra de Dios. De hecho, los estudiosos hablan a veces porque a veces hay ciertos conflictos acerca de los evangelios, es decir, ¿quién escribió el evangelio de San Juan? ¿San Juan o sus discípulos? Entonces dicen, sí, es el Evangelio de San Juan, más que nada es la enseñanza de San Juan. Y ya está. Dicen que el mismo Evangelio de San Marcos no, le llaman entre comillas el Evangelio de Pedro, porque Marcos fue un discípulo de Pedro, o eso dice. Y lo bonito que dicen los estudiosos, al menos de las notas a pie de página que he leído yo, hablan de el autor inspirado, porque es el autor inspirado por Dios. Entonces, el Señor Dios nos deja esta palabra escrita para que cada uno lo interprete como le dé la gana, para lo que necesita de su vida en ese momento. Y esta serie toma eso, toma los evangelios e intenta darles esa riqueza que necesitamos en este momento de ahora. Tal vez hace 1000 años no necesitaban explicar con la riqueza de ahora, pero ahora, en 2021, necesitamos esa riqueza en detalles, en una historia narrada audiovisualmente. Entonces tienes los detalles de la ropa, la gente, uno dice, por ejemplo, no hay nadie con pantalón porque evidentemente lo único que utilizaban pantalón en esa época eran los bárbaros y no eran pantalones, eran básicamente sus piernas vendadas en pieles de animales. Y luego poco a poco así fue evolucionando el pantalón y no la túnica corta, la túnica sin manga de Simón Pedro. Que ahorita me acuerdo de José, el hijo de Jacob y Israel, que era el favorito de Jacob, a tal punto que le había comprado una túnica con mangas. Y la verdad, nunca entendí qué significaba eso, pero ahorita que veo a Pedro que tiene una túnica sin mangas, digo, ah, claro, las túnicas con mangas se ven mucho más bonitas que una túnica sin mangas, a no ser que quiera mostrar la musculatura que tiene Pedro como pescador. Sus brazotes de, sí. Esos bracísimos de estar remando y lanzando redes, pues debe tener unos brazotes ahí. Entonces, eh, ya, pues, esos detalles maravillosos. ¿Qué más detalles? La higuera, cuando Santiago el Menor está arriba en la higuera y le lanza higos diciendo, oye, aquí higos buenos para el viaje. Entonces se me hace acuerdo, eso me recuerda la higuera estéril, como el Señor se sube a tomar higos y no los encuentra y maldice a la higuera. Entonces hay muchos más detalles más adelante. Oye, espera, espera. Ese detalle a mí me encanta antes de, si vamos en cronológico, cómo baja Santiago y se queda como, ok, dos Santiagos.
Y Ujú. bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque claro, en el Evangelio vemos que dicen, no, Santiago el mayor. Y dice, ¿qué les parece Santiago mayor y Santiago Santiago el el menor? Mayor. Dice, ¿qué te parece si yo voy por Big James, como dice en una serie? Como el grande, el grande. El Y grande. Santiago, ajá, y Santiago menor dice, No, sí, porque es no, más no grande. puedo decir nada en contra de eso. Entonces acá solo como Santiago y Santiago el mayor, porque es el más Porque es chiquito, más Santiago el chiquito. grande. Entonces, claro, cuando vemos es que le decían el mayor, es como, me parece muy lindo ese detalle, como que, era el apodo. O sea, no es que decían el mayor, porque era el apodo que le pusieron, porque había dos, Santiagos. Ujú. Tomás llamado Dídimo, ya hablaremos de Tomás, que también es, uff, qué bestia. Sí, Tomás, es increíble. Pero, Mira, y de ahí, a ver, este fue para mí, si avanzamos un poquito más en el capítulo, ese fue el momento para mí de ver la serie que dije, esta serie es hecha por un católico, o sea, no me engañen, aquí alguien me está engañando y me está mintiendo. Porque en ese diálogo que tienen ya en el camino, que le dice Pedro que le dice Simón a Jesús, como, oye, van a estar muchos judíos importantes en esta boda, si es que tú estás yendo. Y Jesús dice, sí, sí, va a estar la persona más importante y poderosa de toda la tierra. Y Simón le pregunta como, ¿quién? Mi mamá. Y dije, brother, o sea, esto no puede ser más católico, como no puede ser más católico. O sea, la reina y señora de todo creado, no hay criatura sobre la tierra más perfecta que la Virgen, no hay criatura más fuerte. Dentro de la piedad popular católica hay el tema de la omnipotencia suplicante, entonces la señora, nuestra señora es omnipotente, pero porque por gracia de Dios, porque todo lo puede suplicar y Dios todo le concede. Entonces, como efectivamente es la persona más importante. Y digo, tal vez para los creadores fue como, claro, para Jesús su mamá habrá sido la persona más importante, era su mamá. Pero digo, mamita, mamita es mamita. pero, ajá, mamita, mamita, pero digo, brother, o sea, no puede ser más católico esto. Es como, me están aquí engañando. O sea, esto es mandado a hacer por el Papa, no me engañen. Aquí hay no sé. Sí, es... Entonces, es como, wow, simplemente es como, qué gran detalle. Y tío, a mí me emocionó full escuchar esa frase. Me acuerdo que incluso hasta pausé el episodio y fue como, wow, qué increíble. O sea, sí, así es. La señora es la persona más importante y poderosa de toda la tierra. Y hablando de Nuestra Señora, otro detalle que tengo aquí anotado que me fascinó, que primero, Mamá María va a ayudar a su amiga, ¿por qué? Porque es su amiga de toda la vida. Entonces, primer detalle, ¿por qué Jesús va a una boda de Caná? Porque lo invitan. ¿Y por qué lo invitan? Porque eran amigos. Entonces, cuando la mamá del novio dice, Jesús puede traer a los que sea, diciendo, obviamente, tenía que haber algún tipo de amistad anteriormente, porque si no, ¿por qué Jesús iba a estar allá y haber tenido la conchudez, o sea, el descaro de haber llevado a un montón de gente? Porque era alguien cercano. Pero también como la Virgen María está ayudando, y también cuando mira esa estructura de madera, que parece ser que en las tradiciones judías era necesaria, y dice, está chueco. Y la otra, no, no, está bien, está chueco. Y la Virgen María dice, son carpinteros, yo hablo su idioma, déjame hablar con ellos. Me pareció fabuloso. Ese es fantástico, ese es genial, ese también es genial. Es fabuloso. ¿Por qué ella sabe hablar el idioma de los carpinteros o de los artesanos? Porque su esposo y su hijo son artesanos, son carpinteros, artesanos y también carpinteros. Diciendo, obviamente que la mujer de un carpintero debe saber cómo hablar los carpinteros. Me pareció, primero, lanzada la Virgen María diciendo, oye, es una mamá. Tú la ves y actúa como una mamá y hasta mamá tipo matrona, de las que tiene al marido bien obediente. ¿Ya? Entonces, una cosa así me... Porque claro, si es la reina y señora de todo lo creado, coronada por el mismo Dios, eh, supongo que humanamente debe haber sido de esa manera, en la que te descuidas, Jesús le habrá dicho a Dios Padre, ya, coronémosles porque es reina y señora de todo lo creado. Y Dios Padre habrá dicho, si yo no la corono, igual voy a estar mandando, así que hay que coronarla, una cosa por el estilo. No, y te digo, a mí me parece re tierno también que la señora, o sea, la Virgen haya ido a ayudarle a la mamá, o sea, a la mamá del novio Ujú. desde tan temprano como dice, no, pero estuviste la noche diciendo como, espera, la Virgen apenas, y eso lo vemos en los evangelios, la Virgen apenas quedó embarazada de Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo. Ujú. Su primera reacción fue, le voy a ir a ver a mi prima que me acaba de enterar que está embarazada. No fue bueno, voy a ir al templo o a que me laven o voy a escribir un testimonio o voy a predicar en no sé qué. Fue como, mi prima necesita ayuda. Entonces, le va tan natural a como de ley la Virgen fue a ayudarla en la boda antes, a la mamá de la novia, como
aquí, a ver, colaboremos, ayudemos. Y ese detalle de que eso está chueco y la otra enfadada. A ver, está chueco, voy a hablar para que hagan bien su trabajo. Porque obviamente José le enseñó a Jesús a hacer bien el trabajo y Jesús aprendió a hacer bien su trabajo porque José le enseñó a hacer bien su trabajo. Entonces, a la gente que hace bien su trabajo porque es esa, a ver, ¿cómo era? Esa ofrenda que se eleva como la ofrenda del justo Abel, ¿no? Entonces, que se ve, la man hace bien su trabajo. Entonces vemos que es una historia viva, que uno quiso siempre sentirla así de viva. Entonces todos estos detalles sirven para dar a conocer esto que es tan importante para entender mejor a todos estos personajes. Entonces me parece maravilloso. Y claro, el personaje de la Virgen María, como la ponen, así tendría que haber sido, metiche en buen plan, pendiente, atenta, Ayudadora. eh, ajá, toda esa atención, la que se da cuenta que le falta vino es la Virgen María, como vemos en el Evangelio, pero aquí entendemos por qué es la que se da cuenta. No es que